La inteligencia no es privativa del hombre. Hay también muchos animales que, más allá del instinto que guía sus conductas, pueden aprender de la experiencia para conocer las cosas, memorizarlas, saber lo que representan e inclusive transmitirse cierto conocimiento. Sin embargo, en nosotros esa facultad de entender ha alcanzado un grado superior, convirtiéndose en capacidad de raciocinio. Es esta la que nos permite advertir y relacionar con la mente cosas diversas para inferir o abstraer una noción nueva. Esta capacidad creativa es la que nos permite inventar los conceptos que posibilitan descubrir lo no evidente y desentrañar los misterios de la naturaleza. Estamos en Rumbos, un espacio donde se entretejen las ideas. Hola, Rosaura. Hola, Julieta, ¿cómo estás? Bueno, acabamos de escuchar una cápsula donde se habla sobre las diferencias entre la inteligencia de los animales y de los seres humanos. Desde un punto de vista de la evolución, ¿cómo se puede gestar algo así tan extraordinario como la inteligencia? Yo creo que todas las características de los seres vivos se han gestado por dos motivos, dos cuestiones que explica la teoría evolutiva darwiniana. Porque hay diversidad entre todas las especies, al interior de las especies hay variación, todos los organismos son diferentes unos de otros dentro de su propia especie, y porque la selección natural actúa favoreciendo las características que permiten la sobrevivencia y favorecen la reproducción de los organismos. Yo creo que todas las características psicológicas, de comportamiento, anatómicas, fisiológicas, responden a esta cuestión. O sea, se han originado porque hay variaciones, hay mutaciones, y la selección natural favorece algunas características, alguna modalidad, digamos, de esas características sobre otras. O sea, el que tú y yo tengamos uñas o labios o nos guste la ciencia, ¿es parte de esta evolución? Yo creo que sí. En el caso de la especie humana, la inteligencia es una característica adaptativa, igual que en otras especies hay otras características adaptativas. Indudablemente, en la especie humana la inteligencia ha tenido una función para la sobrevivencia y la reproducción. Alguna vez me habías dicho que uno elige a su pareja en base a la inteligencia. Y recuerdo que yo te decía, bueno, debe haber otros factores, que si es más bella la otra persona, en fin. Yo creo que debe ser un conjunto de características las que posibilitan digamos, el enamoramiento, la selección de pareja, ¿no? Bueno, hablo en términos muy biológicos que seguramente no le gustarán a personas de otros campos, pero como evolucionista te puedo decir que la selección de pareja es importante, está también determinada en la historia de la evolución de la especie humana por características como la inteligencia, por ejemplo. O sea, en todas las especies sexuales hay selección de pareja. En algunas especies las hembras seleccionan a los machos, en otras especies al revés, los machos seleccionan a las hembras. Yo creo que en el caso de la especie humana ambos sexos se seleccionan, ambos sexos coinciden en querer ser parte de una pareja, formar una pareja, y esto en la evolución humana tiene un origen totalmente de acuerdo como en otras especies por la selección natural. Y yo creo que en este sentido lo que busca una persona al buscar hacer pareja es la pareja más apta, la pareja más adecuada para lograr una descendencia lo más óptima, lo más apta posible. Hablo en estos términos sobre todo hablando de los orígenes de la especie humana. Esto por supuesto que ha cambiado, pero yo creo que en el origen de la humanidad, en el origen de Homo sapiens, la intención de buscar pareja era sobre todo para tener descendencia. Y me has dicho que los seres humanos modernos usamos unas estrategias rarísimas para, bueno, ya muy elaboradas para elegir pareja y para todo esto del cortejo, ¿no? Me narrabas una vez de por qué invitamos a la pareja a un restaurante. ¿Por qué no lo compartes con nuestros televidentes? Sí, yo puedo imaginarme lo que era el cortejo en el Pleistoceno, o sea, cuando se estaba empezando a aparecer la especie Homo sapiens. Yo creo que ahí, bueno, pues no había forma de que te llevaran a un restaurante y te prepararan alimentos muy especiales o te llevaran al cine o te pusieran en circunstancias donde hoy
se facilita, yo creo, el cortejo porque son ambientes muy agradables, donde parte del cortejo no es la persona sola, sino su capacidad de ponerte en condiciones agradables, ¿no? De cualquiera de los dos sexos. Yo imagino en el Pleistoceno, pues, el cortejo tendría que haber sido totalmente diferente, ¿no? Donde a lo mejor un hombre podría entusiasmar a una mujer por su capacidad de cazar algún animal y luego ella de prepararlo como alimento, y entonces los dos estarse cortejando, pero sin el apoyo de otros, ¿no? O sea, ellos solos tratando de poner en juego sus máximas habilidades, las propias de esa época, para cortejar al otro. Pero sí, pero lo que me parece fantástico es la habilidad del hombre moderno, ahora que a la hora que llevas a la pareja a un restaurante, pues como tú misma dices, sí, pones en funcionamiento la inteligencia colectiva. De otros, claro. El chef ideó aquella comida maravillosa y los diseñadores organizaron ese lugar que sea muy lindo. Claro, y vas al cine y se pone a manifiesto la inteligencia del director, y tú te ayudas de las inteligencias de los otros para apantallar de alguna manera. Para conquistar a tu pareja, claro. Claro. Es extraordinario. Quiere decir que la inteligencia también las podemos utilizar para esas cuestiones, no solo la nuestra, sino la de otros, ¿no? Claro. ¿Y hay otros animales que usan la inteligencia para seducir al otro? Yo creo que sí, los primates son animales muy inteligentes, pero yo creo que podemos hablar de esto en la siguiente. Vamos a tener una pausa y en la siguiente sección hablamos de esto. Muy bien. Dada su capacidad de establecer la relación entre las cosas, el ser humano logra también relacionarlas consigo mismo de una manera única. Surge con esto en la mente humana una capacidad de diferenciación de sí mismo que establece su individualidad con relación a los otros y a las circunstancias que lo rodean, estableciéndose el proceso psíquico de la conciencia. Ningún otro animal de este planeta posee esa voz interior que juzga sus acciones y establece la noción de sí mismo que constituye su identidad. Ningún otro animal es consciente de su mortalidad o asocia algún significado a su propia existencia que no sea sobrevivir. Es esta forma única de conocimiento la que le da sentido a la vida de los seres humanos, ubicándolos con relación a la naturaleza y a la sociedad como seres inteligentes. Pues para concluir el punto anterior, Julieta, yo creo que la inteligencia es una adaptación de la especie humana que se ha desarrollado por selección natural, como cualquier otra característica de los seres vivos, y en este caso con el fin de garantizar la sobrevivencia y la reproducción de nuestra especie. Creo que así como en otras especies se ha desarrollado, por ejemplo en el pavo real, esa maravillosa cola tan atractiva que para las hembras, porque en este caso los que representan son los machos, también la inteligencia tiene esa función. Pero sí quiero ser muy precisa en cuanto a que me refiero en el origen de la especie humana, que en la evolución de la especie humana, digamos a partir de los australopitecos que dieron origen a Homo, en particular primero a Homo habilis, luego a Homo erectus y luego a Homo sapiens, en esta evolución de nuestra especie, jugó un papel muy importante la inteligencia en este sentido, en el sentido de garantizar la sobrevivencia y la reproducción. Esto es lo que tiene que garantizarse para todo tipo de seres vivos, la sobrevivencia y la reproducción, y cada especie lo resuelve de diferentes maneras. Creo que en el caso de la especie humana, esta sobrevivencia y la reproducción se resolvió en la evolución, favoreciendo un desarrollo muy fuerte de la inteligencia. Efectivamente, como se decía en la cápsula, la especie humana se distingue por una característica de desarrollo de inteligencia muy fuerte. No creo que sea la única especie inteligente, pero creo que sí es la que ha puesto todos los huevos en una canasta, el desarrollo de la inteligencia, ¿no? Ahora entiendo que las nuevas definiciones de inteligencia no son como antes. Recuerdo que las pruebas de IQ medían que si uno podía resolver laberintos en matemáticas o si uno era capaz de leer
alguna descripción, pero entiendo que ahora la inteligencia se define de otras maneras y le ha dado mucho más riqueza a esta disciplina, pero además tranquilidad a las personas, porque uno puede ser inteligente si es bueno para la música o bueno para los deportes. Claro. Mira, yo creo que es muy difícil definir lo que es inteligencia. O sea, es muy fácil decir que es una adaptación, como yo decía antes, ¿no? Que es evidente, nos posibilita resolver problemas del complejo mundo en el que nos desenvolvemos los humanos. Y yo creo que se requiere inteligencia para resolver el problema de, por ejemplo, la especie humana en su etapa más primitiva, de resolver el cómo bajar alimentos de los árboles que están muy altos, por ejemplo, de frutos que están en partes muy altas de los árboles, o también se requiere inteligencia en la época moderna para resolver ecuaciones muy complejas o para resolver cuestiones tecnológicas muy precisas. Se requiere de la inteligencia para resolver problemas que nos presenta nuestro ambiente. Pero efectivamente, como tú dices, en la actualidad no se ve la inteligencia como un carácter unitario, sino se ve la inteligencia, y esto es polémico por supuesto, pero se ve como compuesta por varias formas de inteligencia en las que algunos humanos pueden tener más desarrolladas algunas capacidades que otras. Por ejemplo, se habla de varios tipos de inteligencia lingüística, o sea, de la que te permite un manejo del lenguaje y que podemos ver diferencias entre las diferentes personas, la de la lógica matemática, que seguramente muchos no tenemos, y entonces nos preocupan las matemáticas, nos asustan, creo que más por desconocimiento que por falta de posibilidades de entenderlas. Pero también hay gente que tiene mucha mayor facilidad para entenderlas, para manejarlas y para hacer incluso propuestas novedosas. Bueno, los matemáticos, los que dedican a esta ciencia, seguramente, a lo mejor no todos, pero muchos de ellos tienen un desarrollo particular de esta área, ¿no? Lo mismo la inteligencia musical, no todos la tenemos, pero hay quienes tienen un particular desarrollo de esta forma y entonces son capaces de hacer grandes sinfonías o de interpretarlas, ¿no? Son gente de disfrutarlas. De disfrutarlas. Yo creo que todos tenemos la capacidad de disfrutarlas, pero no fácilmente de elaborar este tipo de producto humano, ¿no? La inteligencia espacial, y hay una forma que ahora se está discutiendo mucho y que ha tenido un éxito tremendo. Yo he visto en muchas librerías este libro sobre la inteligencia emocional, que el primero que habló de esto, un autor, Goldman, decía que la inteligencia también se puede hablar de ella en términos de la capacidad de la gente de relacionarse con otras personas o de entenderse a sí mismo. Lo que se puede llamar una inteligencia interpersonal e intrapersonal. A esto se refiere la inteligencia emocional. Y bueno, parece que ha cautivado mucho al público en general porque este libro de inteligencia emocional se ha vendido muchísimo. Pues cómo no, porque pone de manifiesto la riqueza de las habilidades de los seres humanos y probablemente esto abra un campo donde estemos averiguando con más cuidado qué es la inteligencia y todas las posibilidades adaptativas que tenemos los seres humanos, y no vamos a encajonar a las personas que si no son buenas en matemáticas o para otra cosa ya no son inteligentes. Claro. Yo creo que además esto da mucha tranquilidad. Yo encuentro que este enfoque que tú le das a entender la inteligencia a través de la teoría de la evolución es una herramienta fantástica, no solo para entender la inteligencia, sino muchas otras cosas de la vida que nos rodea. No sé tú cómo lo sientas. Mira, yo creo que la teoría evolucionista es una teoría que ha tratado de explicar, primero que nada, el origen de las especies, o sea, cómo se originan las especies, cómo se han desarrollado, por qué hay tanta diversidad de organismos que han existido ahora o que se han extinguido en algún momento, o sea, lo que son las especies fósiles, los dinosaurios, todas estas especies han existido en otro momento, explica, pero actualmente la teoría evolucionista actual, el darwinismo, se está aplicando a la comprensión de otros fenómenos. Creo que es una teoría con una heurística muy grande porque ha permitido entender otros fenómenos, por ejemplo, la evolución del lenguaje, a partir también de entender cómo han evolucionado unos lenguajes a partir de otros, ¿no? Además el lenguaje es una cosa tan extraordinaria porque no solo es el lenguaje hablado, el escrito, sino el lenguaje de las imágenes, de las emociones. Podemos utilizar el lenguaje musical inclusive
y es una cosa extraordinaria. A mí me preocupa mucho que haya lugares donde se haya prohibido enseñar la teoría de la evolución, porque considero que es una manera de abordar la realidad que nos da una enorme riqueza a los seres humanos. Sí, este punto es muy delicado. Yo creo que, bueno, podemos hablar en la siguiente parte de este tema tan importante. La relación cotidiana de nuestras conciencias ha desarrollado los niveles más relevantes de la inteligencia humana, al permitirnos comunicar nuestras identidades personales y sumarlas en identidades colectivas que trascienden al individuo. Estos procesos de comunicación han permitido no solo la integración de los que coexisten en un mismo tiempo y espacio, sino la que se da con los que nos antecedieron o nos sucederán. Así, más allá del código genético que compartimos con las otras formas de vida, los seres humanos poseemos lenguajes que nos permiten superar relativamente la pérdida de la experiencia que supone la muerte de un individuo y acumular nuestras experiencias, ideas y emociones en una cultura generacional que resume lo que consideramos más valioso de nuestra existencia. Hoy en día, el desarrollo tecnológico parece ampliar esas capacidades y nos da la oportunidad de ensanchar nuestra inteligencia colectiva al sincronizar millones de conciencias en las mismas vivencias y permitirnos la creación simultánea de nuevos territorios de cultura. Qué interesante esta cápsula donde hablaba del poder inmenso de la palabra, del lenguaje, y entiendo de todos los lenguajes juntos, incluso los nuevos que hemos ido inventando, como este de los medios masivos, el internet, la televisión, etcétera, la radio, que nos permiten mezclar las inteligencias de muchos individuos simultáneamente. Por eso a mí me preocupa mucho esto de haber prohibido la enseñanza de la teoría de la evolución en tantos lugares, porque, insisto, yo creo que es una herramienta de conocimiento sumamente valiosa. ¿Tú cómo ves esto? Bueno, como bióloga, como evolucionista. Sí, por supuesto que es preocupante. Esto se presenta sobre todo en Estados Unidos, donde hay grupos fundamentalistas muy fuertes que luchan para que en las escuelas, sobre todo básicas de Estados Unidos, no se dé evolución. El caso más reciente es el de Kansas. Como tú sabes, en este caso se prohibió en la escuela de enseñanza de evolucionismo y se decía que tenía que enseñarse la idea creacionista, la idea bíblica del origen de la especie humana a partir de la creación por Dios, ¿no? Por un ser sobrenatural. Es interesante decir que hay una diferencia entre las diferentes religiones. Por ejemplo, estos son sobre todo fundamentalistas protestantes los que están defendiendo esta idea de que no se dé evolución en las escuelas, lo que consideran una teoría peligrosa. ¿Por qué la consideran peligrosa? Porque son corrientes conservadoras que cualquier teoría que signifique cambio, pues no les gusta. Pero es interesante que la Iglesia Católica tiene una posición distinta. Ay, ¿cómo no? El Papa ha señalado, el Papa Juan Pablo II ha opinado que la teoría evolutiva es una teoría científica. Eso es interesante, porque él presenta un materialismo limitado, digamos, restringido, como es normal en una iglesia, en una religión. Lo que él dice es que la teoría de Darwin es una teoría que explica, incluido el origen de la especie humana y de las demás especies, pero no explica el origen del alma humana. Y bueno, en primer lugar, habría que tratar de entender qué quiere decir cualquier religión con lo del alma, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que para el evolucionismo, toda característica humana, como esta que estamos tratando hoy, la inteligencia, la conciencia de sí mismo, la capacidad ética, todas las características humanas son resultado de la evolución. Entonces, por eso decía, el Papa ha presentado una idea restringida, una idea materialista limitada, digamos, ¿no? Planteando de alguna manera que la parte animal de la especie humana sea resultado de la evolución, pero la parte más humana, lo que él llama el alma, lo que nosotros podríamos llamar la conciencia, el libre albedrío, la inteligencia, la mente humana, sería resultado más para él
para el Papa, para la religión católica, será el resultado, digamos, del soplo divino, una cosa así. Pero para el darwinismo, insisto, toda característica humana, incluida, por supuesto, la conciencia del ser de la cual se hablaba en esta cápsula, es resultado de la evolución biológica. Ahora, claro que la evolución biológica tiene una componente cultural muy fuerte, o sea, la especie humana se caracteriza porque tiene dos tipos de evolución, la evolución biológica que continúa, no es cierto que se ha detenido, seguimos evolucionando, seguimos cambiando en el sentido bueno, se biológico. nota, yo no me parezco demasiado a Lucio, ¿sí? Claro, pero también tenemos un desarrollo cultural, una evolución cultural que ha sido también determinante para la evolución biológica, ¿no? Yo Fíjate creo que para los astrónomos también esto de que la religión católica sea tan vanguardista comparada con las otras religiones, en comparación, ha sido fantástico porque a raíz de que se revisó el juicio de Galileo y de que, bueno, se puso en la mesa de discusión esto de la ciencia y la religión, bueno, hubo una declaración explícita diciendo que el Vaticano acepta los quehaceres de la ciencia. Y creo que eso es muy importante. Se tardó un poquito con Galileo, 300 años, pero bueno, ahí van, ahí la llevan. Sí, pero de todas maneras yo creo que esto le da libertad a los científicos de los países católicos en seguir haciéndose preguntas tan importantes sobre qué es la inteligencia, cuáles son sus matices, y además nos ha permitido en los foros mundiales tratar de frenar estas prohibiciones de enseñar la teoría de la evolución en las escuelas, y afortunadamente tanto en Kansas como en Montana, que eran los dos se revirtió esa prohibición, Unidos. Se revirtió. Si las sociedades científicas de Estados Unidos y la sociedad de profesores de la ciencia de Estados Unidos presionó y demostró que el enseñar la teoría de la evolución, las teorías científicas del origen de la Tierra y de todas las especies es algo fundamental para los niños. Los niños necesitan entender cómo se originó su propia especie, cómo se generaron las otras especies, qué dice la ciencia acerca de esto. Y eso tiene que enseñarse en las escuelas, en la casa, en la iglesia, les pueden dar otras interpretaciones, pero los niños no se pueden quedar sin conocer las teorías científicas. Sería gravísimo. Yo creo que es un derecho de la humanidad completa entender las teorías científicas que explican todas esas cuestiones, ¿no? El origen de la vida, el origen de las especies, el origen de la especie humana, etcétera, ¿no? Rosaura, qué bueno que estuvimos platicando de estas cosas. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, pero qué bueno que en esta ocasión pudimos en Rumbos entretejer las ideas que emanan de tu mente. Muchas gracias.